Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Escándalo en casa de Erkan Meriç. Su esposa rompe el silencio por primera vez y lanza una bomba. Está prohibido mencionar el nombre de Asal en nuestra casa. En el mundo del entretenimiento turco, los nombres de Erkan Meriç y Asal Suba siempre han estado envueltos en una nube de rumores, romance y misterio. Sin embargo, lo que nadie esperaba era que la actual esposa de Erkan decidiera hablar abiertamente sobre lo que realmente sucede puertas adentro de su matrimonio. Y lo ha hecho sin filtros. La entrevista exclusiva que hoy sacudó las redes sociales comenzó con una frase contundente: estoy cansada de los susurros, de los mensajes y de los comentarios en redes. Ha llegado el momento de contar mi verdad. Con una voz firme pero visiblemente afectada, la esposa de Erkan dejó claro que el pasado de su marido con Asal Suba sigue siendo una sombra muy presente en su vida diaria. Desde el principio de nuestra relación, supe que había un pasado con Asal. Pero jamás imaginé que, incluso después del matrimonio, su nombre seguiría flotando en cada rincón de nuestra vida, confesó entre lágrimas. Por eso tomé una decisión: en nuestra casa, está terminantemente prohibido mencionar su nombre. La declaración causó sorpresa no solo por su fuerza, sino también porque muestra un lado completamente desconocido de Erkan Meriç. Siempre reservado con su vida privada, el actor no ha hecho comentarios oficiales sobre estas palabras. Sin embargo, según fuentes cercanas a la pareja, Erkan se encuentra consternado y no esperaba que su esposa expusiera esta situación de manera tan pública. ¿Pero qué fue lo que realmente desencadenó esta reacción? Según la propia esposa de Erkan, todo comenzó cuando recibió una carta anónima que contenía fotografías antiguas de Erkan y Asal juntos, acompañadas de un mensaje que decía: algunos recuerdos no mueren nunca. Fue como una puñalada. Me sentí invadida, traicionada, humillada. No por Erkan, sino por todo lo que él no cerró completamente en su pasado, confesó. La esposa también habló sobre los constantes mensajes que recibe en redes sociales, donde muchos fans de la antigua pareja la comparan con Asal. No soy ella. No quiero ser ella. Y no debería ser necesario recordárselo al mundo cada día, afirmó con firmeza. A pesar de la tensa situación, aseguró que su matrimonio sigue en pie. Amo a mi esposo. Pero para seguir adelante, necesitamos dejar el pasado donde pertenece. Por eso, establecimos esta regla. No es odio, no es miedo. Es autodefensa emocional. Las reacciones no se hicieron esperar. Las redes sociales se encendieron con opiniones divididas. Mientras algunos aplauden el valor de la esposa al expresarse con honestidad, otros consideran que debería haber manejado la situación de forma privada. En Twitter, hashtags como #Asal y Erkan, #Erkaninesi y #prohibido hablar de Asal se convirtieron en tendencia en cuestión de horas. Entre tanto revuelo, algunos internautas han comenzado a especular sobre el impacto que estas declaraciones podrían tener en la carrera de Erkan Meriç. Siempre lo admiré como actor, pero ahora me pregunto quién es realmente fuera de la pantalla, comentó una usuaria en Instagram. Otros, sin embargo, salieron en su defensa, asegurando que el pasado no define a una persona y que Erkan merece respeto por mantenerse al margen de la polémica. Mientras tanto, la prensa del corazón turca no ha dejado pasar la oportunidad. Programas matutinos de chismes y revistas especializadas han dedicado amplios espacios a analizar cada palabra de la esposa de Erkan. E incluso algunos panelistas han llegado a preguntarse si detrás de esta confesión hay algo más que dolor. ¿Podría tratarse de una estrategia mediática? ¿Una advertencia velada? ¿O simplemente un grito de auxilio emocional? A todo esto, Asal Suba ha mantenido un silencio absoluto. No ha emitido ningún comunicado ni ha respondido preguntas de los periodistas que la han abordado en eventos públicos. Según fuentes cercanas a la actriz, Asal está dolida y sorprendida por haber sido mencionada de forma indirecta en un conflicto que, según ella, pertenece a otra etapa completamente cerrada de su vida. Sin embargo, no se descarta que en los próximos días publique un mensaje para aclarar su posición y calmar las aguas. En medio de la tormenta, algunos allegados a la pareja han comenzado a filtrar detalles inéditos sobre cómo la situación ha afectado la dinámica en casa. Erkan está intentando mediar. Ama a su esposa, pero también se siente atrapado entre el pasado y el presente, reveló una fuente cercana a la familia. Él no esperaba que ella hablara, pero ahora que lo ha hecho,
está tratando de entender su dolor. La esposa de Erkan, por su parte, ha decidido alejarse temporalmente de las redes sociales tras la avalancha de comentarios. Antes de hacerlo, publicó una última historia en Instagram que decía: las palabras pesan. Sean responsables con las suyas. Muchos interpretaron esto como un llamado a los fans para frenar los ataques y dejar de comparar su vida con la de Asal. El debate también ha llegado a los programas de psicología en televisión, donde algunos expertos analizaron el caso desde una perspectiva emocional. Lo que vemos aquí es un claro ejemplo de trauma relacional no resuelto. Cuando un pasado no se cierra bien, puede convertirse en un fantasma que se cuela en todos los rincones de la nueva vida, explicó una terapeuta invitada en un programa de la tarde. Además, este escándalo ha reavivado antiguas teorías de conspiración que algunos fanáticos habían planteado en el pasado, que la relación entre Erkan y Asal nunca terminó del todo. O que hubo una reconciliación secreta años después de su ruptura pública. Aunque no existen pruebas concretas de estas suposiciones, el ambiente se ha llenado de sospechas y comentarios malintencionados. En las últimas horas, algunos fans han comenzado a compartir capturas de pantalla de antiguas publicaciones de Asal y Erkan, tratando de encontrar pistas ocultas o mensajes subliminales que habrían pasado desapercibidos en su momento. Incluso ha resurgido un viejo video de una entrega de premios en la que ambos coincidieron y donde, según algunos usuarios, se nota claramente que aún había tensión emocional entre ellos. Pero mientras el mundo exterior se llena de teorías y comentarios, lo cierto es que dentro del hogar de Erkan y su esposa, las emociones son intensas y reales. Estamos pasando por una etapa difícil, habría dicho Erkan a un amigo, según reportes no confirmados. Pero también es una oportunidad para sanar, para limpiar heridas que quizás nunca nos atrevimos a tocar. Algunos colegas del actor han mostrado su apoyo públicamente. Una compañera de reparto escribió en sus redes: conozco a Erkan desde hace años. Es un hombre honesto y dedicado. Nadie merece ser crucificado por su pasado. Este tipo de mensajes ha sido bien recibido por quienes defienden la privacidad y humanidad de los involucrados. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué sigue? ¿Será esta confesión el inicio de una transformación en la vida de la pareja, o marcará un punto de quiebre? ¿Veremos un acercamiento entre las partes para cerrar definitivamente el capítulo con Asal, o este episodio abrirá nuevas heridas? Lo único cierto es que esta historia ha tocado una fibra sensible en el público. Más allá de los nombres famosos, lo que resuena en muchos es la lucha interna de una mujer por proteger su relación y su bienestar emocional frente a un pasado que se niega a desaparecer. Una batalla silenciosa que muchas personas, fuera del mundo del espectáculo, también conocen demasiado bien. Estaremos atentos a cualquier nueva declaración, y aquí, como siempre, se las contaremos con la verdad por delante. No olviden dejar sus comentarios abajo, decirnos qué opinan sobre esta polémica, y compartir el video si quieren que más gente conozca esta historia. Hasta la próxima, queridos seguidores. No olviden suscribirse a nuestro canal y dejarnos su opinión en los comentarios. Queremos saber qué piensan ustedes. ¿Está justificada la decisión de la esposa de Erkan? ¿Creen que el pasado debe dejarse atrás o es imposible ignorarlo completamente? Los leemos abajo.